ver. Nuestro invitado de esta noche es el ministro de Planeamiento y Coordinación, el licenciado Samuel Doria Medina, que está en el cargo desde agosto pasado y que representa a una nueva generación en el movimiento de izquierda revolucionaria. Hablaremos de ello también brevemente al comienzo de esta conversación, un poco un cuadro de situación del personaje. Por eso, licenciado, antes de entrar en el tema en concreto, ¿qué edad tiene uno de los ministros más jóvenes del presidente Paz Zamora? ¿Desde cuándo milita en el MIR? Bueno, buenas noches, Carlos. Un gusto estar nuevamente en tu programa. Tengo 32 años, milito en el MIR desde fines del año 84. Hay quien dice que don Samuel Doria Medina planteó dentro del MIR la postura del enfant terrible, el niño terrible de la política interna de un partido que quizás desde adentro lo veía como demasiado de derecha y en el foro económico, cuando el gobierno del doctor Paz Estenssoro estaba en vigencia, era muy crítico para el neoliberalismo. ¿Cuál ha sido realmente el papel de Samuel Doria Medina en el enfoque económico de su partido? Bueno, cuando yo entro al MIR fue después de la división, del desgajamiento que se produjo en 1984, y es a partir de ese momento que yo diría de manera casual, el MIR empieza a plantear ya no nacionalizaciones, más bien una economía de mercado, ya no políticas económicas que estaban más acordes con el modelo estatista, sino una mayor apertura hacia la inversión privada, hacia el capital extranjero, posteriormente la privatización. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que representar a la corriente económica más acorde con el modelo de mercado. He sido crítico con el anterior gobierno, desde luego, pero creo que es importante tomar en cuenta, dando un ejemplo tal vez sea más claro, la reforma tributaria. Yo fui uno de los críticos más acérrimos de que hay elementos de lo que se considera neoliberal en ciertas políticas económicas, pero no se puede hablar, como decía el presidente Paz Zamora en su discurso al Congreso el 6 de agosto, ya de un modelo neoliberal o de un modelo de otra forma, sino más bien de una concepción que tiene ciertos principios que se sustentan en la eficiencia, en la utilización del mecanismo de mercado, que creo que son más apropiados para calificar lo que se está haciendo actualmente. En el MIR el principal renovador es Jaime Paz Zamora, y desde ese punto de vista yo estoy en la corriente que está Jaime Paz Zamora, y creo que es importante considerar que el MIR, justamente por tener esa capacidad para adaptarse a nuevas situaciones, ha hecho que pueda avanzar y esté donde esté. Desde ese punto de vista, si vemos de manera pesimista, obviamente que lo que hemos avanzado en los últimos años es solamente para recuperar lo que se había perdido a comienzos de la década pasada. Sin embargo, si vemos en función a lo que pasa con otros países, no nos podemos comparar con Suiza, ¿no es verdad? Nos podemos comparar con lo que sucede en los países vecinos. Y desde ese punto de vista, nuestra economía está mucho mejor, nuestra economía está avanzando. No como quisiéramos, seguramente que todos quisiéramos haber tenido un crecimiento de más de 4,5% en los últimos 30 años, pero esa no es la situación de nuestro país. Por otra parte, nuestra economía puede alcanzar tasas de crecimiento mayor en los próximos años si es que se aumenta la inversión. La inversión en el país es aún baja, es solamente un 12% del PIB. Y todavía la inversión pública es mucho más alta que la inversión privada. Todos los cambios estructurales que se están llevando adelante son justamente para aumentar la inversión privada y para aumentar el total de la inversión en el país para lograr mayores tasas de crecimiento. Es posible alcanzar niveles de 4 o más por ciento si es que podemos llevar adelante las transformaciones estructurales, la privatización, la reducción de la injerencia del Estado en la economía para poder aumentar la inversión privada, que además creo que este año la estrella del crecimiento es sin lugar a dudas la inversión privada. Creo que muchos organismos internacionales y muchos bolivianos subestimaron la capacidad de la inversión privada. Este año, cuando se tengan las cifras finales, vamos a poder comprobar que la inversión privada ha aumentado más aceleradamente que lo que se pensaba. ¿Inversión privada externa o también nacional? Ambas.
La inversión privada extranjera la tenemos básicamente en 3 sectores: en la minería, en hidrocarburos. En minería, para darle un ejemplo concreto, hay una sola empresa norteamericana que está invirtiendo $80 millones en un proyecto. En hidrocarburos tenemos varias empresas extranjeras que están haciendo exploración en los 9 departamentos del país. Y un sector también que no se había planificado, no se había previsto que iba a haber una inversión extranjera, es la agricultura. Hay importantes capitales, especialmente del Brasil, que están realizando inversiones en la agricultura comercial en Santa Cruz. Ahora, creo que es muy importante tomar en cuenta que una política social no se soluciona de la noche a la mañana. Son temas que requieren mucho tiempo, mucho esfuerzo, muchos recursos y una preocupación permanente. Sin embargo, creo que hemos avanzado bastante, y no solamente en los últimos años, sino hace varios años ya en el país, para poder utilizar adecuadamente esos recursos. Usted ha mencionado una palabra que viene dando vueltas no solamente en este gobierno, sino desde el anterior, pero ahora con muchísimo énfasis, pero que no parece tener una correspondencia muy clara con la realidad: privatización. Privatizaciones importantes. ¿Cuándo? ¿En qué empresas? ¿Con qué resultados? Bueno, la privatización, aun cuando parece no tener relación, está directamente enlazado con el tema social. ¿Por qué? Porque en los últimos años en el país hemos hablado bastante de lo que el Estado no debe hacer. Sin embargo, no hemos hablado de lo que el Estado debe hacer. Y bueno, yo diría que básicamente con los cambios que comienzan a mediados de la década pasada, se define que el Estado se ocupa de la política económica, se ocupa de la política social, del capital humano y de la infraestructura. Ya no se ocupa más de las empresas productivas, ya no participa más directamente en la producción. Por lo tanto, hay que privatizar, hay que transferir las empresas productivas del Estado hacia la sociedad, no solamente a los empresarios privados, puede ser a los trabajadores, puede ser a cooperativas de consumidores, una serie de formas. Incluso YPFB y Comibol. Bueno, ahí hay una limitación constitucional sobre su transferencia, entonces se tiene un camino distinto para la participación del sector privado. Desde ese punto de vista, el proceso de privatización es para que el Estado deje de realizar una serie de tareas que ya no le corresponden y se pueda dedicar más específicamente a la educación, a la salud, y además que pueda obtener recursos y destinar los recursos que obtenga a esas áreas y no más a las empresas productivas. Un solo ejemplo interesante: en la Corporación de Desarrollo de Santa Cruz mencionaba en algún momento que en todas las empresas que tienen actualmente habían gastado $100 millones, y esas empresas en su gran mayoría son deficitarias, traen problemas, traen gastos y no dan utilidades. Creo que era importante aclarar este aspecto porque de aquí en adelante el Estado solamente va a obtener financiamiento externo, porque además no existe más financiamiento externo para empresas públicas. Financiamiento para educación, para salud, para infraestructura, y se tendrá que ir deshaciendo poco a poco de las empresas que están en su poder. ¿Cuándo empieza eso? Bueno, para comenzar se ha definido qué es lo que se va a privatizar. De acuerdo a un decreto que se promulgó en julio de este año, el decreto 22.836, se ha decidido privatizar 62 empresas de las corporaciones regionales de desarrollo. ¿Cuántas tienen en total para saber qué porcentaje hablamos? Estamos hablando de todas las empresas, absolutamente, de las corporaciones regionales de desarrollo. Primero. Por otra parte, se va a avanzar también en aumentar la participación del sector privado en el yoide aéreo boliviano, que diría que es el caso tal vez más avanzado. Y hay algunos otros casos específicos, como por ejemplo ya se va a hacer en los próximos días la licitación pública internacional para transferir al sector privado los hoteles La Paz y Crillón, que en este momento el dueño es el Banco del Estado. ¿Los ferrocarriles? No, lo que le menciono, todas las empresas de las corporaciones regionales de desarrollo, el yoide aéreo boliviano es lo que se va a hacer una transferencia al sector privado.
en hidrocarburos y en minería hay un sistema específico para poder aumentar la participación del sector privado a través de los joint ventures o los contratos de operación, sin que esto signifique una transferencia de YPFB o de Comibol al sector privado. Pero sí, en esas industrias va a haber cada vez más una participación de capital privado. Si ustedes pudieran modificar la Constitución, y digo ustedes, el gobierno, MIR, ADN, ¿irían a la modificación de la Constitución para permitir la privatización total de Yacimientos y Comibol? El gobierno son muchas personas, ¿no es verdad? Yo le puedo responder por mi persona. Yo personalmente, sin lugar a dudas, modificaría la Constitución para poder abrir esos sectores a la iniciativa privada. Creo que es un chaleco de fuerza a la Constitución para evitar de que podamos abrir esos sectores a la iniciativa privada. La Argentina ha dado pasos muy importantes y está dando pasos muy importantes para abrir YPF, en el caso argentino, al sector privado, y le está yendo mucho mejor. De un importador neto de gas se puede convertir en un exportador en los próximos años debido a esa política de apertura que le ha permitido encontrar mucho más recursos que lo que hemos encontrado nosotros en los últimos años con una sola empresa pública. Usted preguntaba cuánto paga el país por concepto de deuda externa. Este año vamos a pagar algo menos de 200 millones de dólares, pero yo me voy a contestar a otra pregunta que usted no me hizo. ¿Cuánto recibe el país de financiamiento externo cada año? Recibe mucho más que eso. El presidente Paz Zamora mencionaba en su discurso el 6 de agosto al Congreso que por cada dólar que pagábamos de deuda externa recibíamos 1.8 dólares, $1.80. Ese creo que es un aspecto muy importante. El hecho de que nuestra política de endeudamiento externo consiste fundamentalmente en poder honrar nuestras obligaciones, pero recibir mayor financiamiento. Y creo que es un detalle básico que no se han dado cuenta varios países vecinos, ¿no es verdad?, que al no pagar su deuda creen que han hecho un gran negocio, pero no se han dado cuenta que pagando la deuda se puede abrir puertas de financiamiento y recibir más recursos que los que se cancelan. Obviamente que yo tengo como tarea principal mantener la estabilidad, hacer que el crecimiento sea irreversible, llevar adelante los cambios estructurales, es decir, poder avanzar en la privatización. Creo que es el desafío más importante que lo tengo claramente definido, de poder avanzar en la privatización, que ya no sea tema de seminarios, sino de acciones concretas. Estoy avanzando en ese sentido. Y el tema social tal vez es el tema nuevo, que lo voy a iniciar y que le voy a dejar al próximo ministro de Planeamiento también. Ahora vamos a ir a París y vamos a hablar de los avances que se ha hecho en materia de crecimiento, del avance importante que se ha hecho en los cambios estructurales y de lo que se quiere hacer en materia social en los próximos años. La crisis continúa en Bolivia, pero las perspectivas de enfrentarla parecen mejores que hace 4, 5 o 6 años. Todos han ido aportando su grano de arena, los gobernantes, desde luego, pero fundamentalmente los ciudadanos, fundamentalmente el pueblo, que es quien tiene que soportar o beneficiarse de una determinada política económica. Por ello, muchísimas gracias al licenciado Doria Medina y a ustedes, como siempre, por habernos seguido. Buenas noches. Estimados conciudadanos, la patria se nos está muriendo, o tenemos el valor moral, con su secuela de sacrificios, para plantear de modo radical una nueva política, o sencillamente, con gran dolor para todos, Bolivia se nos muere. Bolivianas y bolivianos, Bolivia está viviendo la peor crisis de los últimos 50 años. Les estoy pidiendo la confianza en mí, les estoy diciendo que me comprometo con ustedes a hacer cambios desde dentro porque creo en ustedes y espero que ustedes crean en mí. Sabe, señor, señora maestra, le estoy pagando a La Plata una parte de su salario de la limosna internacional que recibo porque extiendo la mano. He decidido presentar al país mi renuncia al cargo de presidente constitucional de Bolivia.
Desde que se desmanteló todo el aparato de intervención estadounidense, este país ha logrado por primera vez en su historia erradicar el analfabetismo. Y la estabilidad social del país. La política redistributiva de la riqueza es otro de los ejes de su ejecutivo que, según diversos analistas, ha dado como resultado un crecimiento sostenido. Evo Morales inauguró la primera planta eólica de Bolivia. Inauguró la primera factoría petroquímica de la historia industrial de la nación. El presidente Evo Morales entregó. El presidente Morales entregó. Evo Morales entregó. El presidente Evo Morales inauguró la. El primer mandatario inauguró un. Bolivia, el presidente Evo Morales inauguró la carretera. Para mí, empresas públicas es un oxímoron, no existe. Digo, porque el término empresa tiene que ver con emprender, digo, nada, eso no tiene nada que ver con el sector público, con el Estado. No debe existir ni una, digo. No, pero por definición no existe, por eso siempre funcionan mal. Pero al margen, hay algunas empresas públicas que funcionan bien en el mundo. Yo soy partidario de Aerolíneas Argentinas entregárselos a los trabajadores. Porque una de las cosas que tiene Aerolíneas Argentinas, que tiene IPF... ¿Eso del Partido Obrero sos? No. Pero vos se las a los trabajadores. Primero, hay más trabajadores de lo que se necesita en una aerolínea. Segundo... Pero el propio proceso de mercado lo va a limpiar. Porque entonces yo se la entrego y van a tener que competir. Porque vos decís, se lo doy a los trabajadores, muy bien. Pero ¿con subsidios o sin subsidios? Sin subsidios. O sea que no gastarías más en Aerolíneas Argentinas. No gastaría más en ningún oxímoron que se llame empresa del Estado. ¿Y cómo o sea, Telam la cierro. Telam la cierro. ¿Cara al público? Lo privatizo. ¿Cómo que te parece? Sí, Ferrocarriles. ¿Cómo? Ferrocarriles. Los privatizo. Pero algo siempre, en el mundo, alguna parte de subsidio tiene el ferrocarril. Los ferrocarriles no son superavitarios en ninguna parte del mundo. El transporte público no es superavitario en ninguna parte. Entonces... Esto es que la gente se vaya caminando, digamos, de la Quiaca a... No, yo no creo eso. Yo no creo eso. A ver, vos podés empezar a tallar sobre las rigideces del mercado laboral, que hay que eliminarlas, hay que ir a un sistema flexible, un mercado laboral flexible, pero con seguro de desempleo. Porque en realidad, digo, las regulaciones... ¿Cómo? Claro, vos tenés que ir a un seguro de desempleo. Un mercado laboral libre. Flexible. Flexible claro. Con seguro de... Claro, porque ¿cómo funciona esto? Pero el seguro de desempleo, ¿quién lo agarra? ¿Para el Estado? Lo eligen, digamos, los trabajadores. Todos han ido aportando su grano de arena. Los gobernantes, desde luego, pero fundamentalmente los ciudadanos, fundamentalmente el pueblo, que es quien tiene que soportar o beneficiarse de una determinada política económica.